Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para Europa. Estábamos poniéndonos de acuerdo con los amigos allá, porque, claro, a estas horas, cuando salgo en Quito, allá ya están comenzando a ser las 7 de la tarde, como le dicen en España o en otros países, pero en verano, cuando hay más luz. En invierno, pues todavía ya empieza la noche. Buenas noches allá, buenos días aquí, comienza la tarde también. Qué bueno que estén. Vamos a comenzar a hacer este trabajo, esta propuesta que les he planteado durante estas 2 semanas, a ver cómo van las cosas. Parece que hay un largo debate respecto de si reiniciamos las actividades, sí o no, el próximo lunes. No se ha decidido todavía. Hay que esperar este fin de cosas. Bien, ahora, yo les he preparado y les proponía hablar de Nela Martínez. Hablar de Nela Martínez es complicado. Si me están escuchando sus herederos, sus parientes, sus familiares, me van a decir, ¿y por qué? Si la Nela... Es complicado para quienes le pudimos conocer ya en su edad adulta, por todista la historia enorme que tiene, desde cuando es niña, ella a los 17 años se conoce con Joaquín Gallegos Lara, casualmente en un viaje desde el Cañar, estudia en Cuenca, viaja a Guayaquil, ese sector se vinculó más con la costa, por ese lado, desde la independencia, ¿no? Los guayaquileños y los cuencanos estaban más aliados. Así es que sí, y es complicado porque tiene tantas actividades, de tal manera que no se sabe encasillarle, ponerle en un solo planteamiento a Nela Martínez. Y el debate se ha dado también en si fue o no fue la primera mujer legisladora en el Ecuador. Y sí, a ver, empecemos por ahí, antes de ponerme en el otro relato. Porque yo quiero centrarme más ahora a proponerles, y les voy a leer, hay un libro que se llama Vienen ganas de cambiar el tiempo, que es la recopilación de cartas entre Joaquín Gallegos Lara, hecha por la familia, entre Joaquín Gallegos Lara y Nela Martínez. Son unas cartas de amor impresionantes. O sea, los dos muy buenos escritores. Nela, de hecho, saludos a Edison Benítez. De hecho, Nela Martínez tiene unos poemas y ya les voy a contar, porque a mí me fascina la historia de la novela Los Guandos. Ya le adelanté el tema. A ver, pero entonces, Nela Martínez participa luego de la revuelta de 1944, el 28 de mayo. Recuerden que para 1944, en el 41, julio, nos ha invadido el Perú. En enero del 42, el 28 de enero, firmamos el protocolo de Río de Janeiro. Se firma, se aplica. Luego, para 1950 aproximadamente, es en el 47 en realidad, un sobrevuelo técnico de un un fotógrafo aéreo que hacía ingeniero, que hacía investigaciones, determina y se da cuenta que no existía ese divorcium aquarum entre el Zamora y el Santiago, que es lo que dice el protocolo de Río de Janeiro, que en el medio había una cordillera que era la del Cenepe y un valle y otros ríos. Entonces eso, Velasco Ibarra se aprovecha y declara, con eso pues, declara nulo el protocolo, por eso no vino los cancilleres a la 11ª conferencia, para lo que se construyó el Palacio Legislativo. Bueno, y ahí se hila todo lo que hemos hablado estas semanas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que para 1942, una vez que ya termina el Ecuador derrotado, humillado, se declara que se declare de documento secreto y reservado el protocolo de Río de Janeiro, en el que nos quitaban la mitad de la Amazonía. Y de hecho, cuando analicemos el protocolo de Río de Janeiro, en los debates, tengo una investigación sobre eso bastante amplia. En los debates en Río de Janeiro, en las delegaciones, del Perú proponía una línea que comenzaba ahora sería Sucumbíos, en el Putumayo, en el Putumayo, en Sucumbíos, a la altura de Sucumbíos, y de allí bajaba cortando por Baños hasta llegar a Zamora. Es decir, nuestros paisanos de Baños, de Mera, de La Shell, del Puyo, serían peruanos. Si hubiéramos aceptado eso, bueno, no teníamos tampoco otra forma pedíamos, clamábamos que por Dios se firme el protocolo de Río de Janeiro para poder liberar las provincias que estaban tomadas por el ejército peruano. A ver, ¿a dónde va esto? Aquí hay hambre, el ejército estuvo mal equipado, no hubo una defensa, hubo una defensa valiente, pero sin armas.
Hay cuentos, hay anécdotas de que en vez de armas les llegaban en las cajas a los combatientes en la frontera, les llegaban piedras, ladrillos, bueno, o cualquier otra cosa, y no les llevaban municiones y tal. Bueno, todo esto va haciendo una imagen de Carlos Arroyo del Río terrible. El pueblo se levanta, él monta un operativo de control a la ciudadanía, que era una persecución diaria. Entonces, especialmente a los grupos de izquierda, que estaban muy activos, estaban en su mejor época, y creo que fue la mejor época de la izquierda ecuatoriana, la de 1944 y 45. Hasta el 30 de marzo del 46, en la que Velasco Ibarra, por nueva ocasión, les engaña, les da un golpe de Estado y se llama, el movimiento se llamó La Gloriosa, y Velasco Ibarra pronunció un discurso en el que dijo: mi corazón está en la izquierda. Así decía, así dijo Velasco Ibarra. Bueno, a ver, pero este descontento popular va forjando grupos organizados, armados, unos incipientes armados y otros en función de un discurso popular ya organizado. Ya había una militancia socialista y comunista muy fuerte, y de los grupos obreros también, tanto católicos como conservadores, y progresistas, digamos, de la línea socialista y del Partido Comunista, que ya estaban en actuación, del cual era secretario general Joaquín Gallegos Lara, y Nela Martínez se afilia luego. Por afiliarse al partido pierde un empleo en Ambato como profesora, etc. Entonces, allí la efervescencia popular empieza a dispararse por distintos sectores. Los pesquisas de Carlos Arroyo del Río atacaban a la gente, delataban a la gente, denunciaban a la gente, metían presos, y para eso ya estaba funcionando más bien la isla Isabela como digamos, era una zona de aislamiento, porque cárcel no es que había una cárcel, sí había un lugar, un sitio. Cuando ustedes visiten la isla Isabela les hacen conocer, pero los presos, que eran especialmente presos comunes, pero Arroyo del Río terminó poniéndoles allí a Enrique Gil, a los dirigentes del Partido Socialista, algunos políticos terminaron allí. Pero los presos, para no morir de aburrimiento y de tedio y no provocar violencias, lo que hacían es construir un llamó al el Muro de los Lamentos. Es un muro de piedra negra, volcánica, que les hicieron construir. Se dice que era un muro larguísimo, de varios kilómetros y de varios metros de altura. Cuando ustedes vayan, hay pedacitos del muro ignominiosos, realmente. O sea, yo me paré ahí a conocer cuando cuando Pepe Coque, mi amigo, estaba de alcalde, y claro, o sea, uno se estremece de pensar cuánta gente haya cometido, el crimen que haya cometido, lo que pasó allí, ¿no? Pero de ahí la isla Isabela se alimenta de esa gente, algunos de ellos ya cumpliendo sus condenas, se quedan. Hay dos intentos de fuga, y hemos de hablar también de eso. Uno es exitoso, el otro no. Unos llegan a Manta inclusive. La idea es que la gente, varios se quedan, y de hecho forman parte de las tradicionales familias de la isla Isabela. Bueno, este es el cuento de la Gloriosa, pero lo que pasa es que Nela Martínez está en Quito, y en Guayaquil es mucho más fuerte, y entonces con la dirección de los grupos obreros, del partido político, de la ideología, pues eso se vuelve insostenible, se levantan, hay una revuelta impresionante. En Quito hay marchas permanentemente, y sucede que en una de esas marchas asesinan a una niña de 14 años, le disparan, le dan un tiro en la cabeza, muere, y Nela Martínez pide a la ciudadanía, pide a los quiteños que salgan al entierro a hacer más que un recuerdo por la niña asesinada, que sea por toda la represión que se estaba sucediendo, y en el entierro de la niña se convierte en un mitin político de primera. Y el discurso de Nela Martínez es impresionante sobre la tumba de la niña a la que entierra.
De hecho, sí, el Edison Benítez, por eso se me fue el nombre, dice que es bastante sobrecogedor el Muro de los Lamentos y se dice que incluso están cuerpos entre esas toneladas de piedra volcán. Sí, 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 el Edison también debe conocer, claro, el Edison se conoce todo eso. Sí es un sitio de visita turística ahora, les digo, la isla Isabel es la más bonita. Si quieren ir a Galápagos, visiten Isabela, es impresionante. Hay una piscina de tintoreras, de tiburones. La tintorera es la que tiene una pintita negra en la aleta y ustedes les ven ahí, pueden meterse un poquito, sí, no agreden, pero no, bueno, ya eso es para los muy valientes también, y loberías, y bueno, ya me pasé al tema, sí, me estaba recordando, Edison, sí, es sobrecogedor, pero como les decía yo a mis amigos cuando estuvimos en Isla Isabela, también se ve que es una isla nueva, o sea, ustedes se suben unos metros, unos cientos de metros hacia la parte alta, ya caminando hacia las faldas del volcán, y parecería que la lava ayer se congeló, ayer se hizo roca, porque están los caminos de cómo recorrió la lava hasta quedarse allí, luego solidificarse y hacer la isla Isabel. Sí, sí, es precioso. Aparte de todo lo científico sobre la teoría de la evolución, ¿no? Ahí hay el pájaro cormorán, es un pájaro que no vuela, corre, come en el mar, corre por la playa, se clava y regresa caminando a la playa del cormorán. O sea, para Darwin, sí, ya me imagino lo que habrá sido para él. Bueno, el 28 de mayo de 1944 se produce una revuelta impresionante, terrible en Guayaquil. El pueblo asalta los cuarteles, se toma las armas, entrega las armas al pueblo y el pueblo de Guayaquil se arma y declaran la caída de Carlos Arroyo del Río. En Quito se hace lo mismo, pero los cuarteles se rebelan. Muchos cuarteles se rinden, entregan las armas. Nela Martínez preside el movimiento y desde Guayaquil, aunque no sea legal, le dan el nombramiento de ministra de gobierno. El ministro de gobierno era como el vicepresidente ahora, el que estaba ordenado para suceder al presidente y le reemplazaba. Cuando un presidente renunciaba porque ya estaba el golpe de estado, los militares estaban en la puerta del palacio diciéndole váyase, él encargaba por decreto al ministerio de gobierno y se encargaban los ministros de gobierno 1 o 2 días hasta que el Congreso resuelva o hasta que la situación política se arregle o se declare dictadura militar. Nela Martínez no tiene un nombramiento en realidad. Por eso les digo que es complicada contar la historia política y también artística, porque la Nela tiene unos poemas bellísimos y en las cartas que les voy a leer. Pero bueno, allí preside, se toma el Palacio de Carondelet, preside, toma orden, da órdenes, ordena enterrar a los muertos que habían habido en la confrontación. También hay muertos del otro lado. Los arroyistas que salieron a las calles a defender a Arroyo del Río fueron asesinados por los revoltosos, por los de la Gloriosa. Bueno, pero la Gloriosa hablaremos, si nos da tiempo el programa, haremos en mayo, ¿no? O sea, cuando hablemos del 28 de mayo. Así es. Entonces, en ese tema, Nela Martínez tiene un protagonismo. Se dice que debieron reconocerle como presidente encargada, ¿no? Pero no había un vacío de poder. Ahí creo que le encargan a Andrés de Fe Córdoba. Ya voy a recordar los temas. No tengo claro cuál es el proceso de sucesión en ese tema, pero bueno, para el 44 lo primero que se hace es organizar una asamblea constituyente. Nela ya tiene una trayectoria muy importante con organizaciones sindicales desde atrás, desde 1930 y pico, que comienzan a aparecer los sindicatos y las organizaciones de izquierda. Entonces ella ya tiene una presencia. Esto del 28 de mayo es parte de la agrupación política. Pero Nela es elegida alterna de Pedro Saad, el fundador de varias organizaciones obreras y también del Partido Comunista, miembro del Partido Comunista en el Ecuador, en Guayaquil. Y ella es la alterna en Quito. Ese acto hace que sea la primera visión, aparte de Matilde Hidalgo, ¿no? Que ya fue, ¿te acuerdan? Que ya fue la primera concejala suplente luego de que no le dejan inscribirse como titular, inclusive para ser candidata a diputada. No le dejan inscribirse. Que los padrones, bueno, lo que habíamos conversado. A Nela le inscriben para que sea senadora funcional de los obreros de la sierra como alterna del doctor Saad. Y ya Isabel Robalino, que también ya tiene una presencia y dirigencia activa en lo que era la Central Ecuatoriana de Organizaciones Obreras Católicas, CEDOC, que luego se vuelve organizaciones clasistas y se divide, ahora hay dos CEDOC, la una que es conservadora,
que se vinculó al Partido Democracia Popular, ya no existe la Democracia Popular, pero esa CEDOC católica nace de los obreros católicos, que preside y está dirigida por algunos connotados dirigentes políticos del Partido Conservador. Entonces, la derecha y la izquierda se presentan con mujeres alternas a la constituyente. Van a la constituyente, se convoca. Pedro Jorge Vera me dijo personalmente, de lo único que me arrepiento en mi vida es de haberme ido a Chile en el 44 y irle a traer al viejo. Porque sí, al viejo Velasco, porque fue una delegación de patriotas, una vez que ya cayó Arroyo del Río, fue una delegación de patriotas a visitarle en Santiago de Chile y a pedirle que venga el doctor Velasco. Ahí es cuando llega el viejo y dice, el viejo Velasco Ibarra, el doctor Velasco Ibarra, y dice, mi corazón está a la izquierda, y les engaña a los izquierdistas. Y les engaña. Hay una anécdota bonita también sobre el día de la muerte de Velasco Ibarra, ya les voy a contar, y que atañe también a Jaime Roldós. Entonces, Nela Martínez forma parte de ese grupo. Pero no se registran la presencia de Nela e Isabel Robalino en ese congreso, no se registra, no hay, solo están los titulares, nada más, en todos los documentos que ustedes puedan revisar. Pero en las actas de discursos, el día 12 de diciembre de 1944, cuando ya está avanzando la constituyente, ya casi va a termina unos meses después, de 1944, le dan la palabra a la senadora funcional alterna, Nela Martínez, para que se dirija al Congreso. Y entonces ese es el registro que determinó que se identifique a Nela Martínez como la primera mujer legisladora del Ecuador legítimamente. Claro, hay reclamos de... Sí, pero el único registro que hay, ninguna de las dos está registrada. No dice, llegaron las señoras, asistieron a tal sesión. No dice, no. Están siempre los titulares, pero le dan la palabra y eso certifica que estuvo principalizada. Porque previa a la sesión hay un acto de posesión en el Congreso de los Alternos. Entonces, en el momento que se va a comenzar la sesión, a ver, señor secretario, tenga la bondad, ¿hay alternos que tienen que principalizarse? Sí, porque es su primera sesión. Le toman el juramento, le principalizan, se siente y si pide la palabra, se registra en el acta. Ese es el acto por el cual Nela Martínez es la primera legisladora. Y ahora, el Salón del Pleno, donde está, en el Palacio Legislativo, donde está el mural de Osvaldo Guayasamín, lleva el nombre de Nela Martínez. Pues bien, esa es la anécdota. ¿Pero por qué? Con Joaquín Gallegos es una historia hermosa, pero quiero concentrarme en la carta. Hay una serie de cartas que se envían ellos, tienen una relación, es un amor eterno, también tienen sus altibajos y todo, pero ella viviendo en la sierra, él en la costa, luego se casan, tienen una relación, claro, conviven, son esposos, pero para 1935, Joaquín Gallegos Lara tiene un texto, un borrador de la novela Los Guandos, una de las hermosas novelas de la historia que quiero contarles por lo que sucede con Nela Martínez. Y desde allí, bueno, no ahí, porque ya Guasipungo de Jorge Casa ya está publicado. Osvaldo Guayasamín aparece y comienza a aparecer con sus cuadros denunciando. A Osvaldo se le iban las lágrimas cuando decía, ¿sabes? Cuando un indio en estas condiciones puede comerse una libra de carne en su vida, nunca. Para ellos no es la carne. Los huevos no son para... No, hay indígenas en el monte, en el Ecuador, que no conocen un huevo, que no han tomado un vaso de leche. Claro, porque no eran dueños de nada, pues. Trabajaban como bestias, pero no eran dueños de nada, ni de las vacas, ni de los borregos, ni los huevos de las gallinas, ni de la leche para hacer queso, ni de las vacas para la carne, ni de los borregos para el seco de chivo. Entonces Osvaldo, eso pinta. Y sale Jorge Icaza y Jorge Carrera Andrade y Pío Jaramillo Alvarado y Benjamín Carrión y los cinco como un puño, Pedro Jorge, el propio Joaquín Gallegos Lara, y empieza la época del indigenismo, que quizás es la época de oro de la literatura ecuatoriana. En el indigenismo se escriben unas novelas impresionantes, Plata y Bronce, Huasipungo, de los Guandos. Pero los Guandos se truncan. El Joaquín Gallegos le envía a Nela un borrador en 1935 y se guarda y desaparece. Y le dice, cuando le envía una carta, le dice Joaquín Gallegos, ¿sabe? Para suplir mi desconocimiento de ciertas cosas indias, también para no seguir la senda ya trillada de Huasipungo, evitaré el carácter agrario,
Pintaré Cuenca en esta nueva novela que está escribiendo, cholos, gamonales y sus familias, y ese semiproletariado de dueños de parcelitas de los alrededores de la ciudad que salen a trabajar en ella ciertas épocas del año, y entre el que, según datos de Manuel Chugo y de César Molina, se reclutaba preferentemente a los guanderos. Tengo 37 cuartillas escritas, calculo que serán unas 180 o 200. Son cuartillas iguales a estas en que te escribo y dan página y media o 2 páginas de libro. ¿Qué le parece? Comente, sugiérame, lo necesito, para que sea real el que no estoy solo, el que estaremos en constante charla, sobre todo lo de las vidas. Las clases altas de Cuenca las conozco bien. Cuenca en general es terreno pisado y explorado, y ya verá mi versión. Así le manda la carta a Nela Martínez Joaquín Gallegos Lara y le manda el texto. Pero el texto se guarda, 40 años, no aparece. Hasta 1975, Nela Martínez, entiendo que encuentra el texto, el original, encuentra el texto de los guandos, es bellísima. Si pueden, cómprense la novela. Un consejo, entre paréntesis, antes de continuar con lo de la Nela. No compren libros nuevos, me van a pelear los libreros, a no ser que sean realmente de importancia para el estudio o de urgencia. No lean los bestsellers del momento que están de moda. Eso me recomendó Hernán Castro Caicedo, Germán Castro Caicedo, el escritor colombiano que tiene un libro sobre Gabriel García Márquez y escribió Hágase tu voluntad, la vida y muerte de Monseñor Lavaca, que también hablaremos de Monseñor Lavaca y de la monja Inés Arango y la muerte por parte de los Tagaeri en la Amazonía. Eso también es un tema impresionante para los ecuatorianos. Pero Germán escribió Viviendo en Pasto, escribió esta novela, y cuando le entrevisté algún rato me dijo, mira, yo recomiendo que compres libros usados, que vayas y busques, ahí hay un mundo impresionante, libros usados, la gente no sabe lo que desecha, libros usados. Primero vas a ahorrar, segundo te vas a quitar de la cabeza ese montón de discursos y de opiniones que tienes sobre un bestseller. Este rato todo el mundo está leyendo, me pasó con Dan Brown, El Código Da Vinci. Dejé de leer, no le leí, no terminé, no he de volver a leer, porque como ya hicieron la película, ya no me interesó leer el libro. Todo el mundo me hablaba de Dan Brown, que el Código Da Vinci, que de ahí sale, que los Illuminati, hijo, y se me desmotivó. Ahí aprendí con Germán Castro que no, que el bestseller, a nosotros que nos gusta leer, hay que leerlo luego, cuando ya ha pasado todo el terremoto de las opiniones. Luego, serenamente, tranquilamente, ya también uno más maduro, y comprar en libros usados. Y les digo, me consta, he encontrado unas maravillas en $2, $3. Encontré un libro de mitología griega de hace 150 años, editado en el Perú, y le compré en $4. Y es de lujo, imagínense, en $4 en las bibliotecas de libros usados. Bueno, pero ¿qué sucede? Que como desaparece el libro, el texto Joaquín Gallegos Lara cuenta la historia de los guandos. ¿Qué son los guandos? Los indios que cargaban los lujos de la gente a lomo de indio en vez de animales. Ya les conté. Cuando en la cordillera, cuando en la colonia, como por la cordillera era difícil, utilizando el camino del Inca, lo que se hacía es desde Cartagena llegaban los barcos con los lujos de los españoles y de los criollos ricos que ya vivían aquí, y esos lujos lo que hacían es a lomo de indio, pianos, vestidos, vajillas, traerlas a Cuenca, a Loja, a Lima. Bueno, Lima tenía puerto, pero no había el canal de Panamá, por lo tanto un barco trayendo lujos era muy caro que se dé la vuelta por toda Sudamérica y luego llegue hasta el Callao, Guayaquil, Buenaventura, por ejemplo. No había todavía el canal de Panamá, entonces más fácil era llegar a Cartagena, protegida por murallas y por cañones de los piratas, por eso asaltaban Cartagena, porque por ahí llegaba todo, y para venir a Bogotá, a Cali, a Quito, a Popayán, a Pasto, a Ibarra, a Cuenca, a Loja, era a lomo de indio, a lomo de guando. Es una novela estremecedora. La parte de Joaquín, ¿qué hace Nela en un acto de amor? Prometiéndole, ya Nela tiene otras relaciones, Joaquín ya muerto, murió muy joven por la poliomielitis. ¿Qué hace Nela? Escribe la segunda parte. Y claro, se notan los dos estilos distintos, los dos son muy hermosos, son hermosos los textos de los dos. Cómprense la novela de los guandos, ojalá la puedan encontrar, no encuentro en el internet.
el texto, digamos, he encontrado unos análisis muy bonitos, muy interesantes, pero vale la pena. Esa es otra Nela. Imagínense, o sea, por eso les decía, para hablar de la Nela es bien complicado, porque ya hablamos de la primera mujer legisladora, sí, pero ahí no le hay que casillarle, ¿ah? Pero la Nela escritora, sí, los guandos, y tiene unas poesías, y estas cartas que les estoy leyendo, cómo se escriben con el Joaquín Gallegos Lara. Pero además, lo más importante de todo es que el Nela es dirigente sindical, es dirigente de los obreros, y tiene unos discursos y tiene unas acciones políticas impresionantes. Le dice un momento a Joaquín en otra carta, le dice, el motivo indígena, hablando de lo que estaban hablando, ya es avanzado los años, el motivo indígena preocupa intensamente a Benjamín Carrión. Él va a consagrarle un libro que publicará en breve, ya te hablaré de eso. Guarda proyectos tan geniales como el de proponer en el Congreso una nueva división territorial. ¿Por qué saqué esto? Miren ustedes, lo que estaba pensando es izquierda en ese entonces. Benjamín Carrión, que debe haber sido senador también, ya te hablaré, le dice, guarda proyectos tan geniales como el de proponer en el Congreso una nueva división territorial, en el que no haya provincias del litoral ni provincias andinas. Se creará otro tipo de provincias que tendrán mitad sierra y mitad costa. El Guayas se fundirá con Cañar. Me gustaría, así como tu vida con mi vida. Porque ella era del Cañar y él del Guayas. Y entonces al hacerla, ¿de qué están hablando? De regiones. De lo que hemos hablado hasta ahora, para que haya regiones en las cuales se pueda hacer inversión, una inversión que pudiera plantearse de mejor manera el ingreso y los recursos, la explotación de los recursos. ¿Se dan cuenta? Lo que se está planteando, el Ecuador ya tiene 8 regiones, pero no están funcionando. Hay que dejar. Ahí dejaron el tema de las 8 regiones. Es una provincia de la costa, bueno, como vaya geográficamente, la sierra y la Amazonía. Esos ejes permitirían, por ejemplo, hacer un eje vial Manta-Manaos, unir el puerto de Manta, pasando por la sierra, por supercarreteras, llegar a los ríos navegables del Ecuador, o de allí trasladar hacia las zonas navegables que tiene el Perú después del protocolo de Río de Janeiro. ¿Se dan cuenta? Pero eso estamos hablando de 1930, de 1940. Esa es la izquierda que se estaba proyectando en ese entonces. Por eso digo, fue la época de oro, la etapa de oro. Bueno, le viene la partidista, en esa parte no me voy a meter. Estoy hablando de Nela Martínez. Por eso les decía al principio, qué complicado que es hablar, porque no sé de qué nomás hablar de la Nela, de todo eso. Le conocí, hablé con ella algunas veces, ya estaba anciana, pero muy... Y un tema que también me interesaría plantearles es que Joaquín Gallegos Lara nunca apreció a Velasco Ibarra. De hecho, en el texto de las cartas se los dice varias veces y les dice a los compañeros, no confíen en el viejo. Así es, le dice el viejo, no, él le dice despectivamente el viejo. Ya imagínense, el viejo, ya no era viejo todavía. En ese entonces se hizo viejo en la política, 40 años, y especialmente para los jóvenes, para quienes no tienen una experticia en historia del Ecuador, desde 1930-32, la guerra de los 4 días, que fue provocada por una acción que provocó el propio Velasco Ibarra, y hemos de hablar de 1930 hasta 1979, cuando fallece Velasco Ibarra, tiene una presencia política. Entonces siempre nos van a oír hablar de Velasco Ibarra cuando estemos hablando de estos temas. Nela Martínez, la participación política, la primera legisladora, participa en la constituyente, pero el 30 de marzo de 1946, verán, la constituyente, el 28 de mayo del 44, se le dio el golpe de estado a Carlos Arroyo del Río. Pasa el 45, se aprueba la constituyente, la constitución democrática del 45, de tan democrática que fue citada luego por los militares para que en el referéndum de 1978, cuando volvimos a este periodo democrático, nos llamaron a votar entre la nueva constitución y la constitución del 45 reformada. Así se jugaron los militares. ¿Por qué? Pero solo se aplicó un año, ni siquiera un año, porque el 30 de marzo de 1946, Velasco Ibarra, aliado con las fuerzas conservadoras, los militares y el apoyo de potencias extranjeras, dio un golpe de estado y mandó a la cárcel a los comunistas y a los socialistas, que es lo que les estaba planteando. Pero sucede que hay una anécdota, para terminar esto de Nela Martínez, sucede que hay una anécdota
que Velasco Ibarra da el golpe de Estado el 30 de marzo, les traiciona a la izquierda el 30 de marzo de 1946, pero muere un 30 de marzo de 1979. El 30 de marzo de 1979 ya está elegido en la primera vuelta el presidente Jaime Roldós Aguilera. Le entrevistan, se está por realizar la segunda vuelta electoral el 29 de abril, le entrevistan a Jaime Roldós, recuerdo esa entrevista porque cuando le conocí a Jaime Roldós le cité y le dije, y le pregunté y le dije, ¿usted hizo una cita? Sí, me dijo. Dije públicamente que parece que existiría una justicia divina. Muere un 30 de marzo. Roldós se ubicaba a la izquierda, fue militante de un grupo que se llamaba Urge en Guayaquil. Y así mismo se da la vida. Después tuve que escribir un artículo que se me iban las lágrimas porque Jaime Roldós muere un 24 de mayo. Y por antecedentes también, luego hice la investigación, su peor enemigo, que era su tío político, Asad Bucaram, el que le eligió para que le reemplace, porque los militares no querían que sea presidente Asad Bucaram. Y hemos de contar la historia. En ese momento le pide a su sobrino político que sea el candidato y que gane, pero Roldós tenía una posición política más bien progresista, no vamos a decir socialista, no, progresista. Y Asad Bucaram se alió con la extrema derecha y con los patriarcas de la componenda. Y entraron en disputa. Y querían votarle. Hubo un conflicto terrible, tenebroso, entre Asad Bucaram el Halim y Jaime Roldós Aguilera. Y no se pudieron ver, a la final terminaron disgustados, falleció el 24 de mayo de 1981 Jaime Roldós diciendo que cuando Velasco murió había una justicia divina. ¿Y saben cuándo muere Asad Bucaram? En el mismo año de 1981, meses después, el 5 de noviembre. ¿Y saben quién nació el 5 de noviembre? Jaime Roldós. Parecería que hay una justicia divina. Pero bueno, me desvié de la Nela, quería contarles donde de la Nela Martínez, como les digo, grande, gigantesca, el mejor homenaje que podemos tener es recordarle y leerle, ¿no? Leerle a Nela Martínez. Espero haber hecho con ustedes este ejercicio de poder revisar un poquito lo que se podría hablar de nuestra querida Nela Martínez. Bien, a ver, antes de pasar a la noticia, que también es una noticia de los años 60, es un espectáculo, nos viene a visitar un famosísimo artista, llega al Ecuador, la mismo despliegue de la foto de Gaulle, ¿no? Pero este es otro, ya les voy a contar. Mañana voy a ser Isabel de Godán. Sí, voy a ser Isabel de Godán. Ya tengo algún material, ya le he conseguido algunas cosas, voy a ser Isabel de Godán. Y el viernes les voy a decir Manuela Sáenz. Sí, Manuela Sáenz, pero les adelanto para tenerles aquí presentes cuando hagamos el programa, viernes. No quiero despedirme porque el problema es que si volvemos a las actividades ya no podré salir a las 12 del día, haré un video, podré ponerle el video, pero no sé a qué horas. Por eso les decía, pero el viernes voy a hacer Manuela Sáenz, pero les adelanto, no voy a hablar de Manuela Sáenz, no. Ya la historia está conocida, puedo contar uno que otro detalle. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a leer textos y poemas a Manuela. Lo que le escribió Neruda, lo que le escribió Jorge Enrique Odún, poemas de poetisas ecuatorianas, de poetisas latinoamericanas que le han cantado a Manuela Sáenz. Voy a leer esos textos y voy a leer la carta que le envió a su marido, el médico inglés Thor. Así es que eso vamos a hacer estos días. Quiero ir cerrando el programa y viene lunes 11 de mayo de 1964. 11 de mayo de 1964. Espectáculo grato constituyó la presentación de Cantinflas. El famoso cómico mexicano conquistó grandes aplausos en la lidia de Dos Becerros ayer. Víctor Pastor cortó oreja, el Tano deslucido. Vino Cantinflas, pero vino de torero, no vino de cómico. Sí, torea con su vestido, con la indumentaria que le caracterizó al personaje de Cantinflas, pero no hizo la presentación artística, vino a torear, era torero. También, como les dije que a partir de 1960 se construyó la Plaza de Toros para la 11ª Conferencia de Cancilleres de América y no vinieron, nos quedamos con la Plaza de Toros y ingresamos al circuito de la fama de la torería mundial. Con el coso de Iñaquito lleno hasta la bandera y un público que no escatimó sus aplausos, para Mario Monero Cantinflas se celebró ayer en la Monumental de Iñaquito la novillada mixta, actuación del célebre artista mexicano, reaparición del Tano y debut del azteca Víctor Pasto, quienes lidiaron un encierro de Pedregal Tambo,
Los miembros de la Junta Militar, de Gobierno y presidentes del Consejo Municipal estuvieron presentes en el festejo de ayer. Cantinflas dio vueltas al ruedo con los dos becerros que lidió, y Pastor, que cortó la única oreja de la novillada, también mereció el honor de recorrer la plaza. Interesante, ¿no? Interesantes estos detalles de quienes nos visitan. Cantinflas viene luego, Mario Moreno, viene luego a vivir un mes en Vilcabamba. Se había corrido la bola, él tenía un problema cardíaco, una afección cardíaca constante, ya era un problema de salud permanente en él, así es que buscaba remedios por todo lado, y en eso pues alguien le convence y le dice: en Vilcabamba hay longevos que no se sabe cuál es la motivación. Puede ser el agua, puede ser el clima, puede ser la tranquilidad. No se sabe cuál es las circunstancias por las cuales hay longevos. Así es que se vino, se arrendó una casa, vivió un mes en Vilcabamba. No sé si le habrá servido un mes en Vilcabamba, pero Cantinflas fue tan grande que hasta el propio Chaplin le reconoció. Chaplin dijo: el mejor cómico del mundo es Cantinflas. Y le recomendó para algunas películas, ¿no? Para varias películas. Bien, a ver, ahora sí, estoy terminando. Qué gusto haber podido hablar de nuestra querida Nela Martínez, a quien quiero mucho. Conozco a muchos de sus parientes cercanos, a sus hijos, a sus nietos, a sus nueras. Así es que, pues, un abrazo, un saludo. Hablar de Nela Martínez para mí, les digo, es tanto lo que hay que hablar, pero lo que sí queda claro aquí es los guandos. Léanse los guandos y van a ver la Nela detallando esa vida terrible, miserable, extrema explotación del indigenismo y esa posición que tiene ella, que difiere del literato Joaquín Gallegos Lara, que también estaba haciendo lo mismo, pero en su novela, en la primera parte. Entonces sí, la novela es la misma, el tema termina, pero los dos estilos se contraponen y son distintos, pero lo hacen solamente más hermoso al libro. Gracias por haber estado conmigo. Qué gusto que hayan participado. Así es que, ahora sí, hasta mañana, como les adelanto, mañana Isabel de Godán y el viernes Manuela Sáenz. Cuídense.